Así que buenos días y bendiciones para todos. Jonás capítulo 3. Y estamos en la serie de enseñanzas Jonás, el inmisericordia profeta del que Dios tuvo misericordia. Y hemos visto, la primera vez fue una introducción. En la segunda enseñanza fue el primer mensaje, la obediencia y sus consecuencias. El capítulo 2 fue la primera oración y la misericordia hacia Jonás. Y hoy vamos a ver el segundo mensaje, pero esta vez no la desobediencia, sino la obediencia y sus consecuencias. Y nos quedaría faltando la segunda oración y la misericordia hacia, no a Jonás, sino hacia Nínive. ¿Ok? Así que preparémonos, aliste ahí sus cinturones del avión para viajar. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, porque has estado preparando nuestros corazones esta semana, este tiempo. Gracias porque ya algunos salen de vacaciones de la universidad, de otros lugares, ya de los colegios. Otros, pues, trabajo de continuo, 365 días del año y así, incluso hasta el 31 de diciembre, 1 de enero y otros días, pero con todo te alabamos, Señor Jesús. Te adoramos, porque tú eres el Dios que da ese don para trabajar. Dirígenos, que tu palabra sea vida en medio de nosotros. Amén. Bien, antes de empezar leyendo el texto, quiero recordarles de lo que hemos estado hablando. Por si hay alguien aquí, sí, creo, por lo menos hay 2 personas que no han estado en toda la serie. Entonces, los capítulos anteriores, el 1 y el 2, nos enseñan que la misericordia salvadora de Dios no tiene raza, no tiene color, no tiene profesión, oficio, idioma o frontera. Que su soberanía es sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado, incluso los grandes monstruos marinos, los mares, los vientos, todo lo que existe. También nos enseña que nadie puede esconderse de Él, pues no hay lugar donde Dios no esté. También que desobedecer para sus profetas no es una opción. Nunca va a ser una opción desobedecer, ya que Él hará hasta lo imposible para traernos a su voluntad. Pero también que su gracia, perdón y misericordia tienen alcances insospechados, desde unos marinos en un barco que no tenían idea de lo que iba a suceder y que terminan adorando a Dios, hasta unos ninivitas del pueblo más cruel que había en la tierra. También aprendemos que las tumbas no son solo de tierra, también tienen material de vientre de pez, de pescado. Pero también podemos ver que el sepulcro, el Seol, la sepultura, puede ser el lugar, aunque se dice de la muerte, donde empiece a estarse la vida, como Jonás hacia la resurrección. Y que después Jesús, desde el Nuevo Testamento, dirá, así como le pasó a Jonás, esa es la analogía de mi resurrección. Les voy a regalar 4 datos curiosos por el momento del libro. Siempre empiezo así con algunos daticos. Aquí va. Primero, con respecto a los seres humanos. En el capítulo 1, el profeta que debía mostrar la misericordia no tiene una pizca de ella. Un ser humano sin misericordia. Ni siquiera se inmuta por la posible desgracia del barco. De hecho, cuando ocurre toda la tormenta, está dormido. Pero los marineros paganos apenas ven la tormenta, cada uno, por la costumbre cultural, clama a su Dios. Y en medio de eso, despiertan a Jonás y al final de todo, que descubren de qué se trataba, que él huye de Dios, ellos terminan declarando que la salvación viene del Señor. Determinan ofreciéndole sacrificios. Entonces ese es el colmo. El capítulo 2 nos muestra, con respecto a este primer dato de los seres humanos, que el que estuvo en la crisis
dormido, que no quiso orar y que eligió que lo tiraran al agua antes de obedecer o hacer cualquier cosa, ahora dentro del pez le toca clamar a Dios. El que no oraba, ahora ora. El que se había olvidado de Dios, ahora se acuerda perfectamente y casi en una forma perfecta crea un salmo. Es decir, el tiempo para estar ahí le alcanzó para hacer una excelente composición. Que no nos pase como Jonás, que tengamos que esperar momentos de crisis para buscar del Señor. Segundo dato curioso, con respecto a los animales. Para aquellos que amamos los animales, los cuidamos, ahí hay más. Hasta ahora solo aparece en el capítulo 1 y en el capítulo 2 un gran pez, ¿cierto? Al final del 1, gran pez, al inicio y al final del 2, al final del 2, gran pez. Pero a medida que se vaya desarrollando el libro, se va a dar cuenta que no solo aparecen esos animales, aparecen ovejas, bueyes, vacas, toda clase, incluso en el último capítulo, un gusano y hasta las plantas, como protagonistas y receptores de la misericordia de Dios. De hecho, en el primer y segundo capítulo se nos muestra a ese gran pez como una criatura que obedece a Dios, que cuando le dicen, traga al profeta, lo refugia en su vientre, y cuando le dicen, devuélvelo a tierra, lo vomita y lo deja en el lugar donde empezó. Es decir, ese gran pez fue más obediente que un ser humano. Y al hombre que tenía que ir para un lado le tocó empezar desde cero. En el lugar donde salió, del puerto que salió en el barco, ahí lo dejó el gran pez para que iniciara de nuevo. Así que ya saben, a veces los animales son más obedientes que el profeta hebreo del linaje escogido y que teme a Dios. Tercero, con respecto a la oración y la misericordia. Jonás ora desde lo más profundo de su corazón, motivado por la agonía y el sufrimiento. ¿Que quién le ha pasado así? Me ha pasado. Y él sabe que como cualquier otro hebreo, en especial uno que teme a Jehová, que Dios no se hace el de los oídos sordos, que Dios escucha desde su santo templo cuando un hombre se arrepiente. Así que el profeta reconoce que Dios ha respondido a través del pez y que su misericordia se ha mostrado. Pero es el momento de preguntarnos, ¿en qué sentido viene la misericordia? ¿Será que solo la misericordia es de Dios para el pueblo escogido? ¿Solo de Dios hacia Jonás? ¿O la misericordia no puede ir en múltiples direcciones o hasta rebotar de Dios a Jonás y de Jonás a los ninivitas? Me parece que a veces no nos comportamos así, que entendemos que la misericordia solo es para los hijos de Dios, porque con los hijos de Dios nadie se mete. No, Señor, la misericordia es para todo el mundo, para todos, y Dios alcanza aún hasta el villano más vil que se arrepiente de su conducta, hasta ese. Bien, y con respecto a la oración y a las promesas, para poder entrar al capítulo, el profeta hizo votos en la oración. Recuerden lo que dice en el capítulo 2, cumpliré mis promesas, mejor dicho, prometió. Pero como Salomón dice en Proverbios 20:25, tú solo te tiendes la trampa si a la ligera prometes algo a Dios y después de esto te pones a reflexionar en lo que prometiste. Lo repito de otra manera, ahora nuevamente Salomón, pero como alias el predicador, en Eclesiastés 5, de 4 al 5. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometes, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumpla. Ya veremos en este capítulo 3
¿Cuánto le dura a él? Y en el 4, la buena actitud de humillación que tuvo en la oración. Aún no sabemos por qué el profeta en el capítulo 1 fue reacio a llevar el mensaje a Nínive. Eso todavía no se ha respondido, lo vamos a ver el domingo que viene en el último capítulo que sí se responde. Así que preparémonos. Mire el texto, lo vamos a leer. Versión Reina Valera, crecí con ella y seguiré con ella. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, miren nuevamente los animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, hasta los animales, de la rapiña de sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿verdad? Dice uno, ¿cómo así? Si miren otra vez el texto, del versículo 1 al 4, pareciera que hay una unidad. Y como si quisiera mostrar el texto, el mensaje y la obediencia de Jonás. Si miran los versículos del 5 al 9, ahí con calma, parece que se muestra el mensaje y sus consecuencias en Nínive. Ya tenemos el mensaje y la obediencia de Jonás, el mensaje y sus consecuencias a Nínive. Y el versículo 10, lo dejamos solito, es el mensaje y la misericordia de Dios. Empecemos por lo primero, el mensaje y la obediencia de Jonás. Abróchese los cinturones. Mire el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ¿qué le dijo, hermanos? Levántate y ve a Nínive, hasta el 2, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Desde el versículo 1, el protagonista de esta historia, el recién vomitado Jonás y desembarcado a la orilla, ahora recibe otra oportunidad. Yo no me imagino que es caminar así, con eso. Si ustedes se ponen a buscar por internet, a través de la historia parece que han encontrado algunas personas que fueron tragadas y expulsadas por pez. Averigüen. Pero total, aquí el texto nos muestra un hombre recién salido. Y este hombre tiene algo que me llama la atención, y es que el versículo 1 resalta una frasecita. ¿Cuál es? Por segunda vez. Porque Dios es también Dios, vino otra vez, ¿cierto? Porque Dios es Dios de segundas oportunidades. Y parece que hay un paralelismo milimétrico ahí con el encabezado del primer capítulo. Si mira el primer capítulo y el capítulo 3 y los compara, sobre todo en el versículo 2, se va a dar cuenta que dan a entender que el profeta tiene un nuevo comienzo.
En el capítulo 1 empezó su ministerio en el versículo 2. Aquí en el 3:2 pareciera que, como sigue la estructura casi idéntica, inicia nuevamente su faena. Es decir, es como si vieron a ver alguna película de héroes y villanos, el profeta de la noche asciende, algo así como la de Batman. Entonces él fue rebelde y se arrepintió, y por eso la palabra de Dios viene de nuevo, y la fórmula es casi la misma. Por aquí pudiésemos decir algo, no sé si usted se ha dado cuenta. Dios es capaz de utilizar aún a profetas rebeldes que se arrepienten, solo si se arrepienten. Y la fórmula, como les dije, es casi la misma. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama. Hasta ahí son idénticos. Pero la diferencia es que antes se le ha dicho el contenido del mensaje y el lector sabe de qué se trata. Miren el capítulo 1, versículo 2. ¿Qué es lo que anuncia él? En el 1:2 dice: proclama contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Es decir, iba a dar un juicio. Y usted y yo, como lectores del profeta Jonás, podemos saber, lo que iba a decirle es que juicio venía para ellos porque han sido malos. Pero la diferencia con el 3:2 es que ahora no se le dice el mensaje de inmediato. Y el lector, usted y yo, creo que a veces quedamos con ganas de saber qué fue lo que Dios le dijo a Jonás. Miren el 3:2. Y proclama el mensaje que yo te diré. Eso no lo deja a usted como con un interrogante. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el mensaje? Y lo que uno espera que en el relato, el mensaje que dijo Jonás debería ser el mensaje que le dio Dios. Pero bueno, vamos a dejar esa incógnita porque va a ser importante en el desarrollo de este texto. El versículo 3 también es precioso. El profeta empieza a caminar en obediencia hacia Nínive. Y mira el versículo ahí. Y es increíble que después de dar tantas vueltas, de tomar barco y regresar en gran pez, vaya al lugar que le dijo Dios. Jonás ha salido de la angustia de 3 días en medio de las profundidades del Seol, como describe el capítulo 2, dentro del vientre de un gran pez, para entrar en otro monstruo grande, que también tenía 3 días de camino. Sale de un gran pez donde duró 3 días y de las profundidades del Seol a un gran monstruo de 3 días de camino. ¿Qué querrá decirnos el profeta? Cualquiera diría, salió de Guatemala a Guatepeor. Pero el versículo 4 nos deja ver que él empieza a caminar por la ciudad enemiga. Ahora, caminar en un lugar enemigo debe ser peligroso, ¿cierto? Agotador. Y para un hombre con él, que presentía lo que quería Dios, debió ser decepcionante. Mira eso, terminé haciendo lo que yo no quería hacer. Ahora, la primera jornada de trabajo de él, Dios lo contrató, le dijo, vaya usted, anuncie eso. Él obedece. ¿Y cuál es el mensaje que dice? ¿Cuál es el mensaje que pregona? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Oiga, ¿quién predica eso? Como llegar a Cartagena, en 40 días Cartagena será destruida. Ahora, varias cosas, varios interrogantes me surgen, ¿cierto? Entonces, Jonás ha pregonado a los ninivitas lo que les va a suceder, ¿cierto? En otras palabras, él está diciendo, ya viene el juicio de Dios. Ahora, ¿realmente ese era el segundo mensaje que tenía que dar? Recuerden la incógnita de arriba.
el mensaje que yo te daré. ¿Pero cuál era? Era ese. No sabemos, el texto no lo ha dicho. Y no sé, pero de todas maneras el énfasis era así, va a venir juicio. Ahora, la palabra destruida solo se utiliza en el Antiguo Testamento, en especial dentro de una frase de juicio con Sodoma y Gomorra, en Génesis 19:25, Lamentaciones 4:6, Amós 4:11. Es decir, pareciera ser que estaba invitando al lector a entender que la maldad de ellos era mucho más grande y peor que la de Sodoma y Gomorra. Y de hecho, en el Nuevo Testamento usted se va a dar cuenta que cuando Jesús cita este texto de Jonás, cita también el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más suave que para los que son incrédulos. Y cita junto a ese. Entonces ahora, ¿qué clase de chiste es ese? La única fórmula profética del libro, la única palabra que se ve profética del libro es: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Ahora, si él es un profeta y sabe cómo profetizan los profetas, para usar ese énfasis, por ningún lado se ve la misericordia que muestran los profetas o el llamado al arrepentimiento. Si él es profeta y conoce cómo sale con ese mensaje, algo nos quiere decir Jonás. Ahora, ¿cuál es el resultado de un mensaje como ese? Pues miedo, angustia, desesperación. Pero también uno puede preguntarse, a ver, si este hombre pertenece a un pueblo que fue subyugado, es un extranjero, ¿por qué vamos a creerle? ¿Por qué creerle a ese hombre? ¿Ah? ¿Por qué creerle a Jonás? Pero sea cual sea la razón, los ninivitas milagrosamente creyeron el mensaje. Y esto es increíble. De pronto usted se ha preguntado, oye, ¿por qué Dios bendice a X persona y a mí no? Porque ese, mira, se convirtió y ya ahora canta, predica, salta y todo, y yo todavía estoy igual. ¿Qué pasa? Lo dejo por ahí y luego lo retomo. Entonces, el mensaje de Jonás, creo que a la luz de los demás mensajes proféticos, le falta el llamado a dejar las conductas pecaminosas. Ahora, ¿dónde están los señalamientos de parte de Dios por la crueldad con que actuaban? ¿Dónde está el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde está la invitación a la conversión? ¿Y dónde está la apertura a la gracia, a la misericordia y el perdón? Por ningún lado el mensaje de Jonás tiene eso. Ahora, llegados a este clímax del relato, deberíamos hacer un alto en el camino. Y yo te invito a que empieces a pensar. Por lo que sabemos, Jonás, y a los extremos que ha llegado, de él podemos esperar ya cualquier sorpresa en el relato. ¿Será que su obediencia no fue tan perfecta? ¿Por qué lo digo? Por la incógnita. Ve y proclama el mensaje que yo te daré. Pero también es que aquí el mensaje del profeta no nos dijo a nosotros, a los lectores, de qué se trataba. Y pareciera ser que él solo está dando una parte del mensaje y alguien más dentro del cuerpo del libro, dentro del capítulo, va a completar el mensaje que no terminó. ¿Será que él prefirió dar el mensaje del capítulo 1 y no el del capítulo 3? ¿Será que fue una edición? Aquí hay muchos que trabajan en video, fotografía. Se le ocurrió editar en música y dijo, no, vamos a decir esto y dejamos esto y lo otro y esto.
como muchos que manipulan las grabaciones. Porque no, pero yo no creo que esto sea lo que hay que decir, mejor nada más digo el juicio. No sabemos. Eso serían especulaciones. Pero, amado hermano, cuando Dios te habla, ¿cómo obedeces? ¿Obedeces refunfuñando? ¿Obedeces con rabia? ¿O decides seguir al Señor? Cuando Dios te habla, ¿será que adaptas el mensaje porque el que tú tienes es mejor que el de Dios, con tal que el que te cae gordo no reciba misericordia de Dios? ¿Para qué entonces fuiste hecho hijo de Dios con el ministerio de la reconciliación? ¿Acaso se enciende una lámpara en medio de la oscuridad debajo de una cama? Ahí no va a alumbrar, ¿cierto? ¿No es más bien para que esté en lo más alto y todos puedan ver a la luz de ella? Recordemos nuevamente el lugar de este libro dentro del canon del Antiguo Testamento. Y es recordarle al pueblo elegido la gracia y la misericordia de la elección, que no era para que ellos se sintieran privilegiados, que no era para exclusión, sino ¿para qué? Para reconciliar a otros, para incluir a otros pueblos. Y ese es el verdadero significado de ser pueblo de Dios. Hoy usted es pueblo de Dios porque Cristo le hizo pueblo de Dios. Pero está llamado a traer más gentes de toda lengua, tribu, pueblo y nación para que sean pueblo de Dios. El significado de ser pueblo de Dios para los israelitas parece que no lo entendían mucho, porque ellos se preocuparon fue en restaurar las fronteras, en arreglar todo, en levantar todo. Y eso me recuerda a lo que pasó con Jesús cuando sus discípulos le preguntaron en Hechos 1:6, Señor, antes de ascender, uno dice, le van a preguntar algo súper espiritual, ¿cómo te buscamos? ¿Qué hacemos? Oramos. Señor, ¿cuándo restaurarás este reino? Estaban interesados en el reino de la tierra, en gobernar con poder en la tierra, en vez de pensar en la compasión y la misericordia que trae el reino de los cielos. ¿Será que como los discípulos no pensamos en el reino de Dios, sino en el reino gobernando en la tierra? ¿Qué tipo de nación vino a instituir Jesús? ¿Será que como Jonás, el ser nación santa y pueblo adquirido por Dios, está nublando nuestra compasión? Por lo menos estos 4 primeros versículos, junto al capítulo 1, junto al capítulo 2, nos muestra un Jonás que no entendía lo que significaba ser pueblo de Dios. ¿Sabe usted hoy qué significa ser pueblo de Dios? ¿Para qué es? ¿Qué implicaciones tiene? No es para excluir, es para amar, es para incluir, es para traer a otros a la luz. No es posible ser pueblo de Dios y no tener compasión. No es posible amar a Dios y no amar a los demás. Y les voy a dar un ejemplo extremo, puede ser. El viernes que estaba predicando aquí en el ayuno, compartiendo, empezaron a tocar la puerta. Los que tuvieron el ayuno vieron eso. Y era un hombre y realmente se veía necesitado. Pues yo paré con las personas que estaban ahí, estuvieron de acuerdo. Fue a preguntar qué le pasaba. Tenía hambre. Y entonces, a veces en medio de nuestra religiosidad uno puede decir, ay, pero ¿por qué paró? Bueno, otro día otro se puede levantar y puede hacerlo. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. El hombre necesitaba. Y el hombre se conmovió. Entonces, a veces en nuestra religiosidad no somos aún capaces de tener aún un momento donde estamos para mostrar la compasión. Yo creo que tenemos que empezar a replantear las cosas.
¿Saben? Las implicaciones del mensaje del amor y la obediencia no las entendía Jonás ni Israel. Por eso el reino del sur, Judá, ¿saben qué hizo? Se volvió orgulloso y se aisló completamente de las demás naciones y de sus hermanos del reino del norte. Porque ellos decían, nosotros somos los puros, sin contaminación. ¿Será acaso que nosotros queremos vivir así? Por eso salen tantas falsas doctrinas que van y se meten en el bosque y crean cabañas. Hermanos, el mundo no se alcanza aislándonos y la santidad no se gana aislándonos, creando universidades solo para cristianos, creando colegios solo para cristianos, creando barrios solo para cristianos, edificios para cristianos. Si creamos colegios cristianos, ahí también habrá pecado. Creamos universidades cristianas, ahí también. No digo que esté mal que las creen. Si creamos barrios cristianos, a ver si no va a haber bochinche. Hermanos, esto no es porque sea el barrio, esto es porque dentro de nosotros hay un verdadero cambio. Esto no se trata de inventar cosas. Un pueblo que se enquista y tiene miedo a salir a las calles para no contaminarse, es un pueblo que no ha conocido a Dios y por lo tanto no puede cumplir su misión. ¿Será que terminaremos cerrando fronteras y no dejando llegar a los náufragos e inmigrantes que quieren refugio en el reino de Dios? ¿Será que no los dejaremos llegar aquí? ¿Acaso la iglesia terminará siendo ese lugar donde se expiden visas para escoger, como Estados Unidos, a los seres humanos perfectos, a los que tienen mejores ingresos, a los que tienen grandes talentos, amplias chequeras, a los que tienen buen perfil, a los cineastas, a los cantantes, al mejor pianista, al mejor músico, a los mejores trabajadores sociales, porque nos conviene tenerlo? No, señores, por favor, ¿cuándo la iglesia fue de todos los perfectos? Dios es que nos perfecciona. No tengamos miedo, y lo dije hace 2 domingos, a ser la levadura que leuda toda la masa. Y ahora lo voy a decir en las palabras que se los dije a los jóvenes. No tengamos miedo a contaminar con el evangelio el mundo. Y sí, uso la palabra contaminar, como la ley, porque a veces pensamos que el mundo es el que puede contaminar. El que quiera dejarse permear puede. Pero así, mire, la corrupción puede entrar hasta en la iglesia. Solo Cristo es el único que la preserva y la limpia. Así que seamos la levadura. Y Dios tiene el poder para preservarnos. La iglesia santa de Dios tiene el deber de ser como la sal, de hacer que la sociedad sepa a Cristo. Y como la luz, de esparcir la misericordia de Dios, llegar hasta el último rincón, disipando las tinieblas. Vive el evangelio en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en, no sé, en la calle, donde estés, en la ciudad, pero vívelo. Jesús no nos enseñó, y ya voy a cerrar este paréntesis grandecito, Jesús nos enseñó que lo que realmente contamina al hombre no es lo que va a la letrina, sino lo que sale del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Por eso es que encontramos, como dije anteriormente, cristianos corruptos. No porque la sociedad los corrompa, sino porque en su corazón siempre han sido corruptos y no se han arrepentido. ¿Con quiénes andaba Jesús? Añado. Dile, ¿con quiénes? ¿Con quiénes se sentaba a la mesa? ¿De quién se dejaba lavar los pies? ¿Por qué dejaba que los niños que no tenían lugar en la sociedad entraran sin impedimento a su presencia? ¿Ah?
porque andaba con las marginadas de aquella época, las mujeres, y su ministerio. Ellas eran lo que lo sostenían. Ellas lo sostenían. ¿Ah? ¿Por qué sanaba en días de reposo, provocando la ira de los fariseos? ¿Por qué tocaba y se dejaba tocar por gente inmunda, haciéndose inmundo? El texto lo que da a entender es que él no se hizo inmundo, al contrario, él los sanó, él los limpió, porque el amor y la gracia es más poderoso que la ley. ¿Por qué? Explíquenme. ¿Con quiénes hablaba y en qué lugares? Ay, lo vieron en un pozo hablando con una samaritana. ¿Acaso Jesús se quedó callado y no denunció la corrupción de los políticos y líderes religiosos? ¿Se quedó callado cuando hablaron de los tributos del 19? ¿Qué digo? Del IVA, no, del tributo que tenía que pagar. Ahora, y si quieres ver un extremo más grande, él fue capaz de perdonar a una que según la ley debía ser apedreada. ¿Cómo se baila ese trompo con la uña? Entonces, ¿Jesús rompió la ley? No, vino a cumplirla y a mostrar su máximo esplendor. La compasión y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amados, obedezcamos a Dios y demos su mensaje de misericordia, de perdón para salvación. Volvamos al texto. Ya me alegué bastante. La segunda parte, versículos 5 al 9, mírelo. El mensaje y sus consecuencias en Nínive. Y voy a leerlo otra vez para recordarlo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, desde los ancianos hasta los bebés. Y aquí, hoy hay bebé aquí, una bebé. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, esto es una locura, y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase, ojo con esto, cada uno de su mal camino y de la rapiña de sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Bueno, ¿qué opinan de eso? ¿Qué es eso que está ahí? Una nación, busquen en los libros de historia, carniceros. No en el sentido de los normales. Eran sanguinarios, empalaban. Creo que en la introducción se los dije, lo crueles que eran. Pero bueno, con ese mensaje de Nínive va a ser destruida dentro de 40 días, lo que uno espera es migración, vámonos, porque si el juicio viene sobre la ciudad, vámonos de ahí y seguimos iguales y vea usted, hacemos otro asentamiento. Uno espera que la gente salga corriendo, ¡ay Dios mío! Y los chécheres, ahí vamos. O como dicen en Venezuela, los porotos. Llévese todo, vámonos, vámonos. O sea, uno dice, debió haber un gran desplazamiento, pero no. Por otro lado, uno puede preguntarse, ¿realmente un ninivita, como se los dije ahora rato, tenía que temerle al mensaje de un hombre como ese? Pero como el libro está acostumbrado a sorprendernos, lo imposible empieza a suceder. Es increíble. Cuando la salvación llega a un lugar, no hay manera de detenerla. Es como una gran represa que ha soltado sus aguas y se lleva todo a su paso. ¡Wow! Ni los más
acertados vaticinios hubiesen podido pronosticar lo que iba a suceder. Como ayer, todo el mundo esperaba un partido en la noche y no hubo partido, ¿cierto? La final de la Libertadores. Entonces nadie esperaba eso. Bueno, nadie esperaba que pasara esto con Jonás allá en Nínive. Entonces, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Quién esperaba eso? Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Eso qué es? Desde el adulto mayor hasta el recién nacido. Hasta los animales. Oye, ¿cuándo ha visto usted eso? Todo el mundo fue tocado, así es. ¿Por qué en vez de huir despavoridos se quedaron y como cual israelita piadoso hicieron duelo? Pareciera ser que los extranjeros entienden más el mensaje de Dios que los propios hijos. Y como les dije, aunque la palabra arrepentido solo se usa en el versículo 10, cuando Dios se arrepiente, los habitantes de Nínive nos dan el ejemplo de lo que significa arrepentimiento. Como en esos juegos, no sé si se acuerdan, ya ahora no los veo tanto, donde te dan el concepto y tú dices, esa es la definición, es esto. Bueno, los ninivitas dieron el concepto de la palabra arrepentimiento. Porque arrepentimiento no es solo palabras, son acciones en concreto. Además, un verdadero arrepentimiento tiene su origen, miren el versículo 5, cuando le crees a Dios. Los ninivitas creyeron el mensaje. Porque creyeron, hicieron duelo. Y mucho ojo, porque no solo son los ciudadanos, como anotamos. El rey se levanta. Y esto es fundamental en el relato. El rey se levantó. ¿Y qué hizo? Se quitó sus vestidos reales. Como decir, no, esto no vale. Se colocó un manto de aflicción y se sentó en cenizas. Después de ser un rey tan prepotente. Esto es raro. Es como si aquí en Colombia el presidente... y no fue el rey solo, fue con su corte. Dice, y sus grandes. Bueno, imagínense que aquí en Colombia el presidente, su fiscal, su ministro de Hacienda, su presidente del Senado ordenaran ayuno nacional. ¿Cómo la ven? Ese sería el sueño de todo político evangélico. Pero nosotros no necesitamos de eso. Porque un país y una nación no se gana legislando y diciendo todo el mundo tiene que orar a las 5 de la mañana y recordar que es a Dios Todopoderoso. Eso hizo Nabucodonosor y no le funcionó. Claro, él lo hizo hacia ídolos. Pero nosotros no necesitamos que se legisle. Nosotros necesitamos que la ley de Dios se haga vida en los corazones. No sirven esos decretos para nada. Regresando al texto, nuevamente, ¿quiénes ayunaron? Todos los hombres, animales, ¿cierto? El rey, eso es increíble. Y llegan hasta el extremo del ayuno de no beber agua. Cualquiera diría, ¡qué rey tan déspota! Le prohibió a todos comer. La sorpresa del texto es que todo el mundo está de acuerdo. En Nínive, prácticamente lo que ocurrió fue un avivamiento. En un pueblo impío y con el mensaje más raro de todo. Dentro de 40 días van a ser destruidos. Dato curioso número 5. Volvemos a los datos curiosos. Los ninivitas adoptan la manera hebrea de afligirse y mostrar arrepentimiento al vestirse con la ropa de cilicio y al clamar a Dios esperando que tenga misericordia. Si las misericordias de Dios son tan grandes, exageradas, extremas para llevar a la salvación,
el que necesita el perdón, como los ninivitas, no pueden quedarse atrás. ¿Qué hacen ellos? No solo se arrepienten los seres humanos, sino los animales, las bestias, y todos hacen duelo a un llamado exagerado, un arrepentimiento exagerado, con una salvación más grande que el universo. Ese es otro toque de humor que nos regala el autor del libro. Ahora, como cual segundo libro de Crónicas, 7:14, ustedes lo conocen, ese pueblo se humilla, ora, clama al rostro de Dios, se convierte de sus malos caminos y entonces Jehová les oye desde los cielos, perdona sus pecados y sana su tierra. ¿Y esa promesa para quién era? Para los israelitas. Y estos actúan en exactitud y concordancia con ese versículo. Eso del cilicio, la ceniza y la oración no es teatro. Y ahora empiezo a acordarme un poquito de Jonás en el vientre del pez. Él se afligió, ¿verdad? Y después, ¿cómo salió? Se obedeció, pero nos vamos a dar cuenta en el desarrollo del libro la mala gana que tenía. En cambio esto, no hablo del pueblo mala gana, por si acaso. El cilicio y la ceniza, esto es increíble, no son teatro. Y las promesas que hizo Jonás, esperemos que no sean teatro. El versículo 8 tiene una palabrita que implica la conducta, el cambio de conducta. ¿Cuál es? Versículo 8, ¿cuál es la palabra clave? Mírela. Conviértanse. Es decir, el que roba ya no robe más, el que miente ya no mienta más, el que adultera no adultere más, el que estafa no estafe más, el que mata ya no mate, el que codicia ya no codicie, el que aparenta deje de aparentar. Por eso el 8b dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Se acuerdan que yo le dije el significado de Jonás? Paloma. Y el dios que tenían, Ashur, los ninivitas, era parecido como un halcón, pero era un hombre alado dentro de un círculo. Y le había dicho que Jonás parecía una paloma enviada a un gran halcón que podía cazarlo. Bueno, Jonás, la paloma, tuvo que ver a los ninivitas, a esas aves de rapiña, cómo al escuchar el mensaje compartido entre él y el rey, se arrepentían y se convertían. Ahora, ¿por qué metí al rey dando el mensaje? Porque la orden del rey tiene más tintes de mensaje profético que la predicación de Jonás. Mírelo. Es como si el rey completara el mensaje que el profeta no terminó. Por ejemplo, el quiasmo que hay en Jeremías 18, 7 al 9. Empieza la primera sección, ahí son 3 versículos. El primer versículo se va a parecer al último y el del centro queda igual. Vengan los martes y aprendemos. Dice, en un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Jeremías 18 del 7 al 9. Ese es el contenido de un mensaje profético. Eso mismo es lo que dice el rey de Nínive. Dato curioso número 6. El libro de Jonás está lleno de contrastes. He aquí uno. Jonás es un profeta rebelde, tan rebelde como su pueblo, en contraposición con la actitud de los extranjeros de todo el libro. Desde el primer capítulo muestran piedad, invocan a Dios y en el capítulo 3
se arrepienten de su maldad. Y concluimos, vamos a la última parte del mensaje, versículo 10. El mensaje y la misericordia de Dios. ¿Cómo dice? Vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino. ¿Y quién se arrepiente ahora? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí viene otra cosa inexplicable. Llegamos entonces al final de nuestro texto, ¿sí? ¿Y qué respuesta puede esperar uno de Dios cuando hay arrepentimiento sincero y conversión? Misericordia. La misma palabrita, arrepentimiento. Ellos se arrepintieron. Yo me arrepiento. Esto no significa que Dios sea un Dios inconstante, un Dios bipolar. No, Dios no es así. Él no es que tiene los estados de ánimo alterados. No, nada de eso. Sino que Él toma una de esas características humanas que tienen los padres para que entendamos. Es que ustedes se arrepintieron. Es que ustedes transformaron su conducta. Entonces, por amor, yo les perdono. Yo me arrepiento y transformo mi juicio. Padres, si su hijo se arrepiente, no lo perdona. De pronto dice, no, hay extremos de extremos. Dios tiene más extremos. Aquí hay uno. Entonces, eso es lo interesante. Ese es el resultado de la misericordia de magnitudes astronómicas e infinitas. Ahora, ¿cómo queda el famoso profeta por el cual se vaticinó y cumplió la recuperación de las fronteras en el reinado de Jeroboam? Recuerden, segundo libro de los Reyes 14. Él profetiza que se va a recuperar la frontera y sí pasa. De hecho, dato curioso, este no va entre los oficiales. Los reyes contemporáneos a él, Amós y Osea, predicaban lo contrario y se cumplía. Pero este era el único que estaba de buenas con el rey. Ahora, ¿cómo quedaría el profeta que tenía el favor de la corte? Eso lo sabremos en el próximo capítulo. Mientras tanto, viene un dato curioso oficial, el número 7, el último de esta sección. La paradoja del verdadero profeta. Ese es el dato número 7, dato curioso. Según las Escrituras, el verdadero profeta se conoce porque sus profecías se cumplen. Deuteronomio 18, del 21 al 22, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos al verdadero profeta? ¿Cómo conoceremos que Jehová ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta y no tengas temor de él. Así dice. Entonces, aparentemente, el pobre Jonás queda como alguien que profetizó destrucción dentro de 40 días y no se cumplió. Y peor aún, porque la buena palabra que él dijo a Jeroboam II y que sí se cumplió de expandir las fronteras, otro profeta, un amigo, el profeta Amós, en el capítulo 6, versículo 13 al 14, da una profecía que dice todo lo contrario. No, todos los terrenos esos que tú expandiste ahora vuelven a ser recortados. Parece que por ahí ya empezaban los rumores. Oye, ese Jonás es falso. Ese es un profeta chiviao, como dicen. Pero bueno, la paradoja consiste en que Jonás se muestra como un verdadero profeta porque su mensaje de destrucción no se cumple, sino porque Dios en sus planes infinitos siempre tiene la salida para los que se arrepienten con misericordia salvadora. Y ese es el objetivo de los mensajes proféticos.
que no haya destrucción en juicio, sino arrepentimiento para salvación. Por eso él quedó como un verdadero profeta. Ahora, ¿cómo vemos a Cristo? Las fronteras de la salvación no pueden limitarse a una etnia, a un pueblo, a una nación. Son globales. Y la salvación es cósmica y la redención también es de todo. Cielo nuevo y tierra nueva según Apocalipsis. Porque es un Dios que cuando hay arrepentimiento y conversión, ¿qué hace Él? Enternece su corazón. Y aquí viene la ñapa, que va con el dato curioso número 8. El libro del profeta Jonás es escandaloso en el Antiguo Testamento, porque muestra al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, los patriarcas, como el Dios de los que se arrepienten, no importa si son hijos de Abraham, Isaac y de Jacob. Hasta los imperios esclavistas pueden cobijarse bajo el Dios Todopoderoso, bajo la escandalosa gracia. Y esa gracia escandalosa se hace aún mayor en Jesús, porque nadie esperaba que Dios tomara forma humana. Eso sí es escandaloso. Y más escandaloso, que tenga que morir como un vil ladrón en una cruz. Ya eso es extremo. Dios trasciende nuestra lógica. Mateo 18, 21 al 35 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, no el de Nínive, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Traducción: una deuda que nunca podría pagar en toda su vida o viviendo 200 años. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, el trabajo de 100 días. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo: Págame lo que me debes, págame, por el cuello así. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, dice Jesús, mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La actitud del que recibe misericordia de Dios debe ser compasión y misericordia. No podemos salir esta mañana de aquí iguales. Nuestra conducta, nuestra forma de ver a los demás tiene que ser transformada por la palabra.
3 conclusiones. 1. Dios está determinado en hacer la obra a través de tu vida. Él llamó a un Jonás, y aunque él no quiso, aunque fue rebelde, con todo y eso, Dios en medio de la aflicción le llamó. Él fue capaz de obedecer, porque quién sabe hasta qué extremo hubiese llegado, pero se arrepintió. De pronto hoy hay Jonases aquí, no sé, pero es hora de que salgas del vientre del gran pez y vayas a la ciudad y des el mensaje completo como es. Habla desde el amor, habla desde la misericordia, no hables desde el juicio, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra. Si tú hubieses sido Jonás, ¿qué hubieses hecho? ¿Ah? Complicado, ¿verdad? Porque era el imperio que los tenía. Pero ¿qué hubieses hecho si Dios te mandaba a pregonar? Segundo, eso de proclama en ella el mensaje que yo te diré. En vez de decirle como el primer capítulo, proclama contra Nínive porque su maldad ha subido delante de mí. Es interesante. ¿Qué cambió en Dios del capítulo 1 al capítulo 3? O deberíamos corregir y pensar, ¿será que Jonás no entendía el corazón de Dios y por eso pensó que Dios estaba cambiando? Dios es el mismo. Pareciera que a veces no le entendemos, que no captamos su mensaje. En la vida cristiana, el arrepentimiento no es de palabras. Y no se trata de yo hago esto para volver a Dios y el ilícito. No, es la actitud del corazón, que fue lo que hizo que el corazón de Dios se moviera. Y Dios usa hasta los reyes paganos para que completen el mensaje, para que manden a hacer ayuno, para que digan arrepiéntase, conviértanse de su mal camino y de la rapiña de sus manos. ¿Quieres que Dios use a un rey malvado y no te use a ti? Yo creo que hay que recapacitar. La palabra llega hasta los extremos de decir, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Entonces, ¿qué esperamos? Precioso Señor, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno.